Que el Señor les bendiga rica, grande y poderosamente. Queremos antes de empezar reconocer la presencia del hermano Humberto Lara y sus hijas y yernos. Ustedes saben que la hermana Mercedes falleció recientemente y ellos están aquí en este día y queremos decirles que hemos estado orando por ustedes para que el Señor les dé fortaleza a través de estas circunstancias. Y al final del servicio ustedes pasan al frente y vamos a orar por ustedes especialmente. ¿Les parece? Muy bien. ¿Hay alguien que viene por primera vez este domingo? ¿No? ¿Todos son viejos? Quise decir, todos son nuevos. Allá. ¿Cuántos hay? ¿Una? ¿Dos? Bienvenidos. Dios les bendiga. Los que están ahí cerca, extiendan la mano, salúdenlos. Díganles, bienvenidos a la casa de Dios. Y cuando digo la casa de Dios es porque aquí adoramos, ¿verdad? Pero en realidad la casa de Dios es nuestras vidas. Cada uno de nosotros debe ser la casa de Dios. Amén. Bien, entonces hace 2 domingos empecé a predicar una serie, posiblemente de unos 3 mensajes. Este es el segundo mensaje de los significados de los velos. Y entonces el velo que tenía el tabernáculo y que colgaba de 4 columnas, dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y entonces lo que quiero, antes de empezar a hacer una oración puestos de pie, yo los veo a ustedes muy cómodos, pero algunos tan cómodos que como que ya cierran los ojitos. Y entonces queremos que hagan esto. Ustedes saben que eso es tan bueno porque hace que la sangre circule. En la mañanita cuando me levanto, siempre hago eso, que estoy dormido y quiero orar y quiero estudiar la palabra y el sueño no me quiere dejar. Entonces empiezo a darle duro. Me pego aquí, por todos lados. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y me pongo a hacer esto. Bueno, yo no soy de los atletas, pero por lo menos para despertarme es suficiente. Amén. Bien, vamos a orar. Padre Dios amado, te damos gracias en esta mañana preciosa en la cual podemos vernos los rostros unos de los otros con nuestros hermanos. Y podemos darte gracias porque tú has sido bondadoso, has sido un Dios tan precioso para nosotros, un Dios de amor, un Dios de cuidado y de protección. Gracias, Señor. Y en esta mañana colocamos a cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes y también las familias a quien ellos representan, para que les guardes en tus manos poderosas y que les cuides siempre. Y te pedimos que en esta mañana tu presencia se haga real. Sabemos de que estás aquí, Señor. Sabemos de que tú nunca te vas de nosotros. Pero muchas de las veces pareciera de que tú no estuvieras. Y queremos, Señor, que te hagas presente de tal manera de que podamos decir, tú estás aquí. Te podemos tocar con nuestras emociones, te podemos tocar por la fe, con nuestro espíritu. Señor, hazte presente en esta mañana, bendiciendo, liberando, transformando y restaurando vidas. Gracias, Señor. Lo esperamos porque lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Entonces el velo que tenía el tabernáculo, el pueblo israelita durante 40 años de peregrinación en el desierto, camino hacia Canaán, era de un material con colores como azul y púrpura y
carmesí. Y entonces colgaba entre columnas que le sostenían y dividía entre el lugar santísimo y el lugar santo. El lugar santo era más grande, el lugar santísimo era más pequeño, estaba hasta el fondo, y ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y esto simbolizaba de que Dios no estaba en el pueblo, ¿verdad? Sino no estaba en las personas. Estaba con ellos, con todo el pueblo, pero no estaba en las personas. Hay un cambio drástico cuando Cristo vino, porque envió al Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo viene a morar en cada persona. Amén, una gran diferencia. Ahora el lugar ese santísimo puede estar en cada uno de nosotros. Amén, eso es precioso. Entonces por 40 años los israelitas adoraban a Dios en un tabernáculo. Y el primer punto que toqué el domingo antepasado fue de que había dos velos, el del tabernáculo del que le estoy hablando, y el segundo era el velo que colgaba en el templo y que está mencionado ahí en Lucas 23, 44 al 45, que dice la Biblia que en el momento de que Cristo murió, este velo se rasgó. En el mismo momento, entonces quiere decir que el velo representa el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, el velo representa el cuerpo de Cristo, es símbolo, no es que el velo sea Cristo, entiéndame bien, no quiero que después anden con herejías diciendo el pastor dice que el velo es Cristo, no, representa a Cristo, ¿ok? Entonces todos los utensilios que se usaban en el culto de los hebreos en el Antiguo Testamento tienen mucho que ver en simbolismo de lo que ahora es la realidad de Jesucristo, el Espíritu Santo y el pueblo cristiano. Maravilloso, ¿no? Y es muy bonito ir a través de eso y tener estudio, conocimiento de todo eso. Entonces el tercer paso que hablamos hace 2 semanas es de que por causa del velo rasgado, recuérdense, les dije, en el momento en que Cristo fue crucificado, el velo del templo fue rasgado. No porque hubiera unos sacerdotes ahí con tijeras cortándolo en el momento cuando muera Cristo, cortémoslo. No, eso fue algo misterioso, poderoso, sobrenatural. Fue el Dios mismo que rasgó el velo. Por eso es que es de gran significado esto. Y entonces ese velo rasgado fue el cuerpo de Cristo que fue maltratado por cada uno de nosotros, fue inmolado por cada uno de nosotros, y entonces Él murió en la cruz y al tercer día resucitó, y por eso nosotros tenemos acceso a miles de bendiciones que están en la palabra de Dios para todo el pueblo de Dios. Es una bendición grande, ¿eh? Y entonces el cuarto punto es el que comienza hoy. El cuarto punto es de que el cuerpo de Jesús era el velo físico que cubría al Jesús divino. Ya lo dije antes, pero ahora se lo estoy diciendo de diferente manera. Una vez más, el cuerpo de Cristo es simbolizado por ese velo que se rasgó, y ahora es Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz, resucitó. Pero hay una diferencia de lo que quiero decirles. El velo cubría todo eso, impedía todo eso. No podía ir usted donde estaba el lugar santísimo, donde estaba colocada el arca del pacto, porque la persona moría. Ahora Jesucristo está aquí. Usted está al alcance de Jesucristo. Usted tiene el alcance de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El arca del testimonio que tenían los israelitas era una cubierta sobre ella con un velo
Fíjese usted, tenía un velo, ahí está en Éxodo 40 del 1 al 3. En la última parte de esos versículos, porque no quiero leerlo todo, en el versículo 3 dice: y pondrás en él un arca del testimonio y la cubrirás, ¿qué dice? Con un velo. Fíjese, todo eso tiene que ver con lo que ahora nosotros creemos, la doctrina que tenemos. Y es fascinante entrar en lo que se llama el estudio teológico, doctrinal de la palabra de Dios, porque entonces adquirimos más seguridad de lo que nosotros creemos. Entonces esta arca era llevada por el pueblo donde ellos fueran. Es decir, que estaban acampando, por eso era un tent en inglés, ustedes que son gringos. Era una carpa para los hispanos, mexicanos y sudamericanos y haitianos y no más de otra cosa. Entonces, era un arca que estaba cubierta con un velo, pero déjeme decirles, repetir otra vez, esta arca era llevada por el pueblo donde ellos fueran. Estaban adorando acá, digamos un mes, y Dios le decía a Moisés: muévete hacia adelante. Entonces, prepárense muchachos, vámonos todos con la trompeta, y avisaban y se llevaban el arca. 4 sacerdotes la cargaban. No podían ellos irse a otro lado sin el arca. Nunca podía decir un sacerdote o el sumo sacerdote: ya, ¿para qué tanto arca? Déjenla por ahí, es muy pesada y hay tanto calor. No, el arca simbolizaba la presencia de Dios. Pero si vamos a aplicarlo al día de hoy, mucha gente creyente se cansan de servir a Dios y de buscar la voluntad de Dios. No, mejor voy a hacer mi voluntad. Deja el arca y se va solito. ¿Y sabe lo que pasaba cada vez que no llevaban el arca? Perdían. Muchos morían. La ausencia del arca era la ausencia, o equivalía a la ausencia de la presencia de Dios. Cuando no tomamos en cuenta al Señor, estamos ignorando su presencia. La ausencia también de la gloria de Dios. A todos les gusta y nos gusta la gloria de Dios, amén. Cuando decimos ese servicio estuvo glorioso, pero cuando está allá afuera también pida la gloria de Dios. No se va a manifestar como acá en la iglesia, sino de otra manera, pero es la misma gloria de Dios. El no llevar el arca era la ausencia de la bendición. Cuando uno busca la voluntad de Dios, tiene la bendición de Dios. El no llevar el arca era la ausencia de la victoria política, militar. Y si no la llevaban, era una rotunda derrota militar, social, financiera y física. Con la venida de Cristo, su muerte en la cruz, nosotros fuimos injertados, diga conmigo, injertados al pueblo de Dios, es decir, a los hebreos. Romanos 11:17, para que ustedes vean lo que la palabra dice. Es todo el capítulo, pero aquí vamos a leer solamente un versículo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿entendieron esa parte? ¿Ok? Algunas de las ramas se está refiriendo a las tribus de Israel. ¿Se recuerdan de que Israel eran 12 tribus? Pero se dividieron, se esparcieron unas de las otras, al grado de que solamente Judá, Benjamín y Simeón quedaron parte de ellos. Los demás desaparecieron, se regaron por todas las naciones.
Y entonces, aquí representa a Israel el olivo. Dice ramas, las ramas que estaban en el olivo. Y entonces va el apóstol Pablo y deja un poco el olivo y se dirige al pueblo gentil, a nosotros. Diga conmigo nosotros. Y tú siendo olivo silvestre, ustedes y yo éramos olivos pero silvestres. El olivo original, natural, era el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios. A ellos vino, ¿verdad? A ellos vino. Pero una vez que estas ramas fueron desgajadas, Dios se dirigió a otro pueblo. Y eso están incluidos ustedes y yo. Amén. Nos injertó el Señor en ese olivo. Aquí dice, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de esas ramas, ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Qué preciosa esta palabra. Si usted no la entiende, pues llévensela de tarea a la casa hasta que la entienda y sienta ese sabor de olivo. Ahora, el arca del pacto de ese tiempo, en el tiempo de los israelitas, representaba la misma presencia de Dios. Lo dijimos, ¿verdad? Ahora, esa arca es nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, ahora esa arca es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está la palabra de Dios en Hebreos 10, 19 y 20. No sé si ya la pusieron. Hebreos 10, 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Teniendo libertad. Diga conmigo, libertad. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos hablan y gritan con libertad? Ay, parece más esclavitud que libertad eso. Dice ahí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, qué alegre, ¿no? Dice, por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué razón? Por la sangre de Jesucristo. Algunos quieren entrar por sus propias obras y a sus propios estilos y maneras, pero aquí dice, por la sangre de Jesucristo. Y el 20 dice, por el camino nuevo, ya no el camino de la ley de Moisés. Dice, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Nos abrió a través del velo. Fíjense que antes era el sumo sacerdote, ahora usted no es sumo sacerdote y sin embargo puede irse a través del velo. ¿Y quién es su velo? Es Cristo Jesús. Nosotros podemos caminar y tener acceso al Dios Todopoderoso a través de Jesús. Por eso siempre decimos, no es religión, es relación con Dios. Sí, porque esto lo sabe el Señor. Y a veces nosotros pensamos que solamente porque somos un poquito religiosos ya la tenemos toda. No, Dios es un Dios vivo, todopoderoso, y Él conoce nuestros corazones y conoce nuestras vidas. Nuestro Señor era humano y divino. Diga conmigo, humano y divino. Lo humano, todo su cuerpo, ¿ok? Cubría lo divino. O sea, lo humano de Jesús cubría lo divino. ¿Cuántos conocen los huevos? ¿Sí? ¿Cuántos los comen? Los comíamos porque ahora son muy caros, dice. Ok, el huevo está compuesto de cáscara y el huevo real, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros somos como un huevo, ¿sí? Porque ustedes solamente ven mi parte material, física, pero dentro de mí yo tengo espíritu. Amén. Esto no se lo pueden comer ninguno de ustedes, ni los opilotes lo comen. Mi espíritu está guardado para el día final, cuando Cristo aparezca en las nubes y tomará esa parte divina, esa parte espiritual.
Ok, entonces, pero la mayoría de la gente no vieron a Jesús, el divino. No conocieron al divino cuando vino Jesús. El ser más grande, el más poderoso, el ser más importante del universo, no le vieron. Le vieron solamente su cuerpo, sus sandalias, sus miradas, y quizá alguno los tocó, pero no le vieron al Cristo divino. Se discutían con él, argumentaban con él. ¿Por qué? Porque no pensaban de que en ese Cristo estaba el Dios divino, la parte divina de Jesús. ¿Se dan cuenta? Si nosotros viéramos el interno de las personas antes de juzgarle la parte exterior, las cosas serían diferentes. En el caso de Jesús, ¿le vieron? No, ese es un impostor, ese es un falso profeta. Así somos nosotros. Oh, no, ese pastor se lleva todos los diezmos y se los come. ¿Sí? ¿Sí? Mucha gente juzga. Oh, han dicho muchos. Vas a la iglesia porque eres una de las mujeres del pastor. Sí, lo han dicho. Y aquí hay personas que se han convertido después de eso y han testificado de eso. Que no querían dejar venir a su esposa acá hasta que ellos entraron y aquí se quedaron. Amén. Gloria a Dios. Porque siempre estamos juzgando lo de afuera. Ellos con Jesús no le miraban el Jesús divino. La Biblia dice que cuando Jesús nació le pusieron Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El bebito ese inofensivo y que no podía valerse por sí mismo, era el Dios con nosotros. El Dios con nosotros está aquí en esta mañana. El Dios con nosotros está cuando tú sufres, ahí está Dios contigo. Y cuando tú tienes fe, ahí está el Señor contigo. Cuando te falta, Dios está contigo, porque Él está con nosotros. Él no le conocieron. Dile a tu compañero ahí, tú le has conocido. Solo algunos pudieron ver a través del velo. Mateo 16, 13 al 16. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Le admiraban porque esos eran profetas famosos y queridos. Y algunos decían: algunos de los profetas. Él les dijo entonces: ¿y vosotros quién decís que soy yo? A Jesús le interesaba los discípulos, los que le seguían. Mucha gente: ay, pastor, que el mundo está mal, pero usted está bien. Mire cómo está sucediendo eso. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en tu vida? ¿Sí? Que no creen. ¿Tú crees? Lo que importa al Señor es tú, yo. ¿Somos sus seguidores? ¿Somos sus seguidores? ¿Hemos creído que Él es el Hijo de Dios viviente? ¿Hemos creído y hemos hecho el compromiso de toda la vida? ¿O solamente cuando las cosas andan bien? ¿Solamente cuando hay trabajo y pagan más de $25 la hora? ¡Ah, qué rico! Gloria a Dios, Dios me ha bendecido. Pero cuando la compañía se viene abajo, o porque te encontraron en el baño varias veces sin hacer nada y te sacan, entonces Dios, ¿qué se hizo? ¿Verdad? Entonces debemos de ver si nosotros estamos haciendo un compromiso con Dios. Y a veces los trabajos nosotros los tomamos, como estaba hablando con alguien esta semana, que la gente va a conseguir trabajo y él me estaba diciendo: se la pasan
viendo el teléfono. Y yo hago todo aquí y allá y a mí me regañan. Le digo, ¿sabes una cosa? Tú estás trabajando no para ese hombre, estás trabajando para Dios. Y se sonrió y me dice, sí, ¿verdad? Así debe de ser, es lo que dice Santiago. No trabajemos al ojo, sino a Dios. A Dios. Sí. Cuando uno trabaja para Dios, lo hace lo mejor. ¿Sí? Porque Él paga mejor que el mismo patrón. ¿Sí? Y entonces usted está bendiciendo la compañía donde usted está trabajando y el jefe lo está viendo. Dice, este me produce más, le voy a dar un aumentito más. Y usted se pone contento, ¿no es cierto? Porque usted está trabajando para Dios. Y usted le pide a Dios por él o por ella. Amén. Así debe de ser. Debemos de estar orando por los jefes, los empresarios. Dice la Biblia, por los que están en inminencia. ¿Sí? Aunque son un montón de testarudos y a saber qué, y no los queremos, ¿verdad? Por las pólizas que ponen. Dicho sea de paso, estaba escuchando ahora un pastor de Chino Hills que quieren pasar la ley que se llama AB 495, así se llama. Esta ley dice que va a ser bajada, se va a poder bajar en el internet. Usted la toma, la llena y se puede ir a una escuela y decir, vengo a traer a tal niña, y se la dan. Así está California, hermanos. Esta iglesia es grande y ellos van a hacer una protesta allá en Sacramento. Me gustaría que fuéramos todos, pero saber, ¿verdad? El asunto es ese, de que a pesar de todo eso nosotros debemos de orar y orar fuerte por esta gente para que Dios le cambie la mente. Hay un pasaje en la Escritura que me llama la atención con respecto a lo que estoy diciendo. Cuando el pueblo israelita estaba allá en Egipto, dice la Biblia que mandaba, cuando Dios le decía, ve a decirle a Faraón que deje ir a mi pueblo. Entonces decía, no te dejaré ir. Entonces mandaba una plaga y a Faraón no le gustaba, ¿cierto? Ya cuando él miraba el montón de ranas saltando ahí en el palacio, en el trono y todo eso, no, yo no puedo esto, que llamen a Moisés, dígale que se vayan por 3 días. Y cuando daba la orden al ratito, ya no los dejó ir. Pero era Dios que le cambiaba la mente, porque Dios lo que quería era manifestarse. Aún cuando ya el pueblo había salido, cuando Dios había matado hasta el primogénito de Faraón, los dejó ir y estaban allá en el desierto, junto al Mar Rojo. Ya los había dejado ir. Y dice la Biblia, y Dios cambió el corazón de Faraón y se trajo todos los caballos y los ejércitos iban detrás del pueblo israelita. ¿Y sabe para qué era eso? No para detenerlos, sino para empujarlos más. Porque cuando los vieron venir, ¿y ahora qué hacemos? Y le dice Dios, extiende tu vara. Abrió el freeway ahí en medio del mar y empezaron a caminar. Y yo diría una cosa, si yo voy atrás, yo voy como decimos en buen guatemalteco, patas para que te quiero. ¿Sí? Y ahí se terminó. Mire cómo Dios tiene las cosas. Dios es soberano y Dios tiene en control cada circunstancia y situación. Dios sabe lo que está haciendo, aún en las cosas que nos rodean, que parecen malas, porque nosotros estábamos tan apegados a aquello y lo perdimos, y le pedimos a Dios que no nos lo quitara, y nos lo quita. Aún en esas situaciones y circunstancias, a la larga Dios es el que está detrás de todo eso para bendecirte, para que le conozcas. Ya me perdí donde andaba.
como dijo un cantante que invitamos hace muchos años, estaba cantando y sin papeles, sin nada. Y entonces se hizo una pausa y todo el mundo nos vimos las caras y siguió, ya me perdí. Y siguió cantando así, pero ahora ya me encontré. Entonces muchas de las veces nosotros nos perdemos el mensaje porque Dios nos habla de que hablemos algo y después para encajar del tema después cuesta un poquito, ¿verdad? Y entonces aquí vemos a Jesús que le hace la pregunta a ellos y Pedro dio la respuesta. Él fue el portavoz. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Note bien que la pregunta fue hecha a todos, pero Pedro fue el portavoz. Él es el que lo representaba a ellos casi en todas las situaciones, no porque lo votaron y dijeron: Pedro vas a representarnos. No, él era metiche en todos lados. Él se metía, él hablaba y él decía tantas cosas y por eso muchas de las veces fracasó. Pero mire, yo digo una cosa: si todos los que estamos aquí fuéramos como Pedro, sería una iglesia tremenda. Porque a pesar de sus errores, se atrevió a caminar. ¿Sí? Oh, Pedro se hundió. Todos ven que el Pedro se hundió, pero no dice Pedro caminó sobre las aguas. Aunque haya sido 3 pasitos, pero hermanos míos, eso es glorioso. ¿Sí? Caminar sobre las aguas y no hundirme. ¡Wow! Yo le hubiera dicho: Señor, esto es precioso, que se quede así. Pero se hundió porque dudó. Qué bonito ese cuadro, miren los niños. No miren. Entonces, aquí vemos, la pregunta sería: ¿qué significa Cristo para ti? La pregunta: ¿qué significa Cristo para ti? Los discípulos del Señor pudieron ver a través del velo de su cuerpo al Cristo, al ungido, al Hijo del Dios viviente. Pero el velo del cuerpo de Cristo tuvo que ser roto. Diga conmigo: tuvo que ser roto. Tuvo que ser abierto para que nosotros le conociéramos a Él. Esto fue necesario para poder conocer a Cristo por dentro. Otra vez, en la carne no podía verse al Jesús vivo, al Jesús limitado, al Jesús que era limitado a tener sed. Sed tengo hambre. Por eso quizás se ponían a pensar: este no puede ser Dios. Tiene sed y come también y se cansa cuando camina. Pero ellos miraban solamente su cuerpo, no miraban al Cristo de adentro. Otra vez, en la carne no se puede ver el Dios vivo, al Cristo vivo. Pero una vez Cristo murió y el velo fue roto, su cuerpo, ahora tenemos acceso al Cristo mismo que se abrió en la cruz del Calvario, siendo crucificado para darnos y llevarnos a la presencia de su Padre Celestial y nosotros tengamos acceso a todo lo que significa Dios para nosotros. Cristo tenía que morir para redimirnos del pecado y de la condenación de la muerte. Escuche bien, leamos conmigo por favor, usted hace la pantalla, en Efesios capítulo 1, versículo 7 al 14. Aquí escribe el apóstol Pablo a gente gentil, no eran hebreos. Efesios estaba entre las iglesias de Asia Menor. Entonces, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, se está refiriendo a Jesús. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar
para con nosotros en sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, un pacto hecho consigo mismo. Entonces, ¿de qué? De reunir todas las cosas en Cristo, todas las cosas en Cristo. La dispensación de los tiempos, del cumplimiento de los tiempos. Si no entienden mire que los efesios eran muy intelectuales y les escribía de esa manera bastante elevada. Y entonces aquí habla la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí está hablando, ¿qué es una dispensación? Eran lapsos de tiempo, épocas en las cuales Dios trataba con la humanidad de cierta manera. Es decir, con los primeros hombres de la tierra trató de cierta manera, la conciencia. Y después con la ley, ya con la ley. Ahora es por la gracia por medio de Jesucristo. Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo a esas épocas de la dispensación, de acuerdo a la dispensación que ellos vivieron. A nosotros nos va a juzgar por la dispensación de la gracia, la mejor que hay. La gracia, ¿ok? Entonces, está hablando aquí de la dispensación de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él, ¿en quién? En Jesús. En Él mismo tuvimos ¿qué? Herencia. ¿A cuánto les gusta la herencia? Dice, herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según su designio y su voluntad. Él hace todas las cosas. Y Él te puso en su herencia. ¿Cuántos de ustedes recibieron herencia de sus padres? Levante la mano, sea sin vergüenza. Hay 1, 2, 3, 4, 5, varios herederos. A mí no me heredaron nada. A mí no me heredaron nada. Pero mi Padre Celestial sí me ha dado herencia eterna. Y no quiero hablar mal de mi padre porque él finalmente, después de 2 años de morir, antes de morir, él se entregó al Señor y gloria a Dios por eso. Con eso me pagó ya. ¿Ok? Entonces dice el 13, en Él también vosotros, fíjese bien, primero trata hablando de los hebreos, ahora en el 13 está hablando de nosotros. No somos judíos, ¿ok? En Él también vosotros, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello estampeado así en tu ser. Ese no se ve, no lo vemos, solamente lo podemos percibir. ¿Sí? Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos de Él. Aleluya. Ok. Esto se pone mejor todavía. Mire lo que dice el 14. Que es las arras de nuestra herencia. ¿Cuál es las arras de nuestra herencia? El sello del Espíritu Santo. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de Dios. Escuche bien, las arras que habla ahí. ¿Cuántos conocen las arras en los matrimonios, en las bodas que se hacen? Arras. ¿Qué son las arras? Dice que es monedas y todo eso, ¿ok? Pero las arras en este tiempo bíblico eran prendas que se daban en señal de que era un compromiso serio, un pacto. Es decir, cuando uno se casa, ¿qué es lo que le da a la esposa? ¿Ah? Un anillo. Por eso cuando se case busca el mejor que hay.
Hay algunos que dan un anillo que lo consiguieron en MacArthur. Y entonces para que brille se ponen a la luz de la lámpara y así. Y hacen así. La piedra hay que buscar una lupa para... No, hombre. Eso significa que no hay mucho. O no hay mucho, o no hay mucho amor, ¿verdad? Pero si no lo puedo comprar, ahora que ya están casados, cómprale una que le caiga la mano así. Ok, el anillo entonces son como una prenda para siempre, ¿no? Por lo menos eso es lo que se dice en el matrimonio. Dice, para siempre. Los hermanos Lara, para siempre. 62 años de casado. 62 años. ¿Quién puede ganarles? Hasta que la muerte nos separe. Tremendo, tremendo. Y eso debe ser el pacto de todos los que nos casamos. Amén. Hasta que la muerte nos separe. Y ese pacto no se debe quebrantar. No importa qué es lo que pase. Es que se ha puesto muy feo, o que se ha puesto muy gordo. Eso no es así. No lo alimente con mucha pupusa, con mucho mondongo, con mucho arroz, mucho pan. ¿Sí? Muchos no toman cerveza, no toman el licor, pero sí comen mucho pan con dulce. Y el pan, usted sabe, creo que salió un chiste por ahí, que la adicción más grande que hay en este país, yo creo que en el mundo entero, es el azúcar, ¿cierto? Una adicción, y nadie predica, hermano, si tú no dejas el azúcar te vas a ir al infierno. Pareciera que nos da, como quien dice, comezón y queremos salir de aquí a comer azúcar, ¿cierto? Porque nadie nos juzga por eso. Entonces, pero hay que ser sabios, ¿verdad? Yo soy uno de esos, pero Dios me ha ido moldeando poco a poco. Si veo un pan, le corto un pedacito así, lo meto así, me le quedo viendo al otro. Y le quito otro pedacito. Estoy bromeando. Ok. Pero todos hemos fallado en eso y debemos de mejorar. Amén. Ok, entonces las arras del Espíritu Santo significa ese anillo, esa prenda, esa señal que garantiza la promesa de la futura herencia que tenemos con Dios en Cristo Jesús. Muchos de los que están aquí, incluyéndome yo, tal vez no nos dejaron herencia. Sí. Nos fallaron nuestros padres, o tal vez eran muy pobres y no dejaron nada. Pero me dejaron a mí. Y he vivido la vida y he sido feliz. No fue por ellos, pero fue por mi Padre Celestial y Jesucristo su Hijo, que me alcanzó, me perdonó, me restauró y me ha dado vida y vida en abundancia. Ya. Muchas veces no tenemos herencia y nos quejamos de eso. O a veces el Padre se la dio a otros. Pero recuérdese que tu Padre Celestial no se olvidó de ti. Él estará contigo. Saca todo odio de tu corazón. Perdona a esa gente y vive la vida en Cristo. Que en Cristo tenemos más que todos los tesoros del mundo. Amén. Y entonces,
Dice Felipe, uno de los discípulos, Señor, Señor, le dice a Jesús en el Juan 14:8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Qué atrevido ese Felipe. Después de 3 años y medio de andar con él, Señor, ya basta, muéstranos al Padre Celestial y me basta ya. Como que Jesús lo estaba tratando de convencer. Después de 3 años y medio de andar con él, eso no tiene sentido. Y mire lo que sucedió. Le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, como quien dice 3 años y medio, y no me has conocido, Felipe. ¿Cuánta gente hay aquí que han entrado aquí 2, 3 años, 4 años y todavía no conocen a Jesús? Aló, yo no sé quién, solo lo estoy diciendo y el Señor me lo puso en mi corazón. Si usted es y usted está escuchando este mensaje, es porque Dios le ama y quiere que le conozcas hoy. No pase un día más sin conocer al Cristo vivo. ¿Cuánta gente hay que visita las iglesias? Qué lindo predicó, qué lindo que canta, qué precioso él. ¿Y qué tal Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Te entregaste a él? Oh, ¿cómo le sirves? Sí, ¿y tú le sirves? Ese lo está haciendo mal, ¿y tú qué haces? Sí, el criticón siempre. Dice que había 2, 3 pasajeros. Iban en un taxi en los tiempos antiguos, se compartían los taxis. Y de repente el carro de los viejos, de aquellos grandotes, monstruosos, se paró. ¿Y ahora qué? Dice uno, me voy a bajar del carro para ver si con menos peso. Se bajó y se quedó así. Y el vehículo no siguió, de todas maneras. Entonces dijo otro, me voy a bajar y lo voy a empujar. Se bajó y lo empujó. Y todavía así no arrancó. Viene el tercero y se puso a empujar también. Y le dice al otro, el primero, ayúdanos. No, le dice, yo no pagué para estar empujando. Está bien. Lo empujó, lo empujaron entre los dos y el carro encendió y siguieron adelante. La moraleja es esta, de que a veces en el pueblo cristiano hay gente que solo ve y no hace nada. Hay otros que se salen del vehículo, la iglesia, y están con un lente viendo quién trabaja, quién hace algo, quién lo hizo mal y quién lo está haciendo más mal. Y está los otros que están empujando, hasta transpirando, agotados, pero están arrancando el carro que es la iglesia. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí están en ese carro empujándole hasta el fin? Amén. Como cuando se le decía a la esposa, hasta que la muerte nos separe. Amén. Hasta que ya no tenga llantas el carro. Que se termine el motor, pero nosotros seguimos adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya estoy terminando, no se aflijan. Me faltan como 20 puntos. No. Ok, muchos todavía no han conocido a Jesús, el que está detrás del velo. El Cristo que está detrás del velo es el Cristo que también movió la piedra de la tumba, del sepulcro, con poder y gloria en el tercer día después de haber muerto. El Cristo que atravesó la pared cuando aquellos discípulos estaban reunidos, temerosos de las autoridades. Es el Cristo que caminaba en aquel mar sin hundirse. El Cristo que caminaba con aquellos discípulos de Emaús
y les llamó insensatos, lentos para creer en la palabra. Es el Cristo que hizo fuego y comió pescado y dio de comer pescado a aquellos pescadores que venían de la pesca. Él ya les tenía preparado sin haber pescado. Es un Cristo poderoso. Ese es el Cristo que está detrás del velo. Es el Cristo que caminó sobre las aguas sin hundirse. Es el Cristo que calmó la tempestad con solo una palabra: callad. Es el Cristo que dio vista a los ciegos, que limpió a los leprosos y al cojo o a los cojos los hizo andar. Es el Cristo que resucitó a los muertos, aún aquel que tenía 4 días de haber muerto. El que dio a comer primero a 4,000, después a 5,000, no contando las mujeres ni los niños. En este tiempo sería 3 por 1 por un matrimonio, pero en aquel tiempo, por lo menos en mi tiempo, eran docenas de niños. En un matrimonio yo soy uno de 12, imagínense, con mis padres éramos 14. Y ya había televisión, aunque sea blanco y negro, pero ya había televisión. ¿Sí? Ya había televisión y ya había radio. Ahí pasaba uno escuchando los partidos de fútbol. ¿Sí? Si vamos a contar de esa gente de que le dio de comer, sería por lo menos un mínimo de 5 por familia. 9,000 hombres con niños y mujeres, serían 45,000 hambrientos, y el Señor les dio de comer con unos cuantos pececillos y unos cuantos panitos. Hermanos, qué rico comieron. No sé si les dieron un cafecito, pero comieron. ¿Qué significa ese pasaje para ti? Que Dios es un Dios proveedor. Yo no sé cuál es tu problema: escasez, ¿qué es lo que está pasando? Falta de empleo, falta de negocio, está reduciendo los ingresos. Pero déjame decirte, ese mismo Dios que multiplicó los peces y el pan puede multiplicar tus 5 centavos que andas llevando en la bolsa. Puede multiplicar esos pesos, esas horas de trabajo que te pagan apenas el mínimo, te lo pueden aumentar a 20, a 30, a 40 dólares. O el Señor te puede sacar de ahí y te presenta otro que te da más dinero. Pero Dios es un Dios justo y proveedor. Dios es un Dios justo y proveedor. ¿Cuántos creen en ese Dios en esta mañana? Aleluya. Es el Cristo que hizo rasgar el velo para que tú y yo le creamos y le conozcamos. Ese Cristo vivo y poderoso quiere que le conozcas hoy. No te vayas de este lugar hoy sin conocer a ese Cristo vivo. No te vayas hoy. Di conmigo: no me voy de este lugar hasta que yo conozca a ese Cristo que está hablando el pastor. Amén. Ok, ese Cristo quiere que conozcas de esta manera. Le conozcas como su Salvador y Señor. Que le conozcas como el sanador. Y que le conozcas como el sustentador. Y que le conozcas como el que se hizo pobre para que tú seas rico. Amén. Quiero que se pongan de pie. Ya terminé. Buena noticia. Los que quieran venir al frente y orar un par de minutos conmigo, pasen al frente. Y los que quieran irse a su casa, pueden irse a su casa. Pero antes de eso, pase aquí al altar y dé sus ofrendas al Señor, porque Dios ama al dador alegre. Amén. ¿Cuántos aman al Señor?